Hermanos y amigos, buenas noches a todos. Queremos agradecer el interés que usted ha puesto en lo que nosotros pretendemos compartir. Somos sus amigos los adventistas del séptimo día. Muchas gracias, Xavi. El tema que nos ocupa esta noche se llama el escultor divino. Cierta ocasión, un escultor compró una piedra. Era una piedra común, corriente, donde quiera se encontraba. Pero él la compró, porque la quiso comprar, porque le gustó, porque así quiso. Y los estibadores traían la piedra. La traían dando, ¿cómo podemos llamar? Dando vueltas. Y cuando se encontraba con el piso firme, parte de la misma piedra se desprendía. Todo iba bien para los estibadores hasta que el escultor los vio. Inmediatamente al verlos les dijo: señores, ustedes no pueden tratar a mi piedra así. Y entonces ellos le dijeron: mire, tiene razón, porque es su piedra, pero ya se dio cuenta que es una piedra corriente, que es una piedra de cantera. Usted la encuentra donde quiera. Y el escultor se les quedó viendo y les dijo: sí, los entiendo. Para ustedes es una piedra común, corriente, de cantera, pero para mí no. Yo veo en la piedra la obra maestra, extraordinaria, que he concebido en mi mente y que quiero hacer. Así es Dios. Dios es el escultor divino. Hemos dicho que los ojos de Dios no miran como mis propios ojos, como los ojos de las personas. Los ojos de Dios miran no lo que nosotros somos, a lo mejor sencillos, comunes, pero el Señor ve la obra maestra que quiere hacer. Es por eso que en esta noche te decimos: querido amigo, querido hermano, revive, hay esperanza. El Señor no te mira como lo que tú eres. El Señor te mira como lo que tú puedes llegar a ser. Si estás feliz como estás, qué bueno. Imagínate lo que Dios puede hacer contigo, aún más. Entonces, en la distancia, le decimos a nuestros amigos que a través del internet están escuchando la reflexión de esta noche: revive donde estés. Hay esperanza. El escultor divino no ve lo que tú eres, sino lo que tú puedes llegar a ser. Jesús tuvo una misión. Y la misión que Jesús tuvo fue salvar a la humanidad. Es decir, que el mensaje que Jesús tenía era un mensaje de salvación, un mensaje de vida o de muerte, porque el que crea, ese será salvo. Imagínate tú que tienes que transmitir un mensaje en esta linda ciudad de Oaxaca. Me encanta Oaxaca. Y lo que la doctora Lira nos enseñaba sobre los almidones, gracias Beto, es una realidad. Pero la vitamina T, ¿no? De la tlayuda, del tasajo, qué rico en Oaxaca. Imagínate que tienes que transmitir un mensaje urgente a Oaxaca.
Un mensaje de vida o de muerte. Un mensaje que Jesús tenía que transmitir también. La pregunta aquí es, ¿a quién llamarías? A ver si le estoy moviendo bien aquí. Está en rojito y sé que debe estar en verde. A ver, aquí tenemos al mejor técnico de Oaxaca. Perfecto, yo sabía. La Biblia dice que después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso. Y ellos vinieron a él. Y estableció a 12 en primer lugar para que estuviesen con él y después para enviarlos a predicar. Y los envió con autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Cuando Dios te llama, en primer lugar te llama para que estés con Él. Tú no le podrás dar a nadie nada que no tengas. Si tú quieres hablar de Dios, tú tienes que conocer a Dios para que estuviesen con Él y después ir a cumplir la misión, pero con autoridad. Y estableció a 12. Imagínense. Son los 12 discípulos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Saben que el mensaje que Jesús tenía era muy importante y tenía que seleccionar gente. Y aquí están los 12, usted los puede apreciar. La pregunta aquí es, ¿en quién pensarías tú para darle un mensaje a 547,000 aproximadamente, que son los habitantes de Oaxaca? ¿Quiénes para ti serían los mensajeros? Bueno, que tengan una profesión, que tengan presencia, que se sepan expresar. Están pidiendo el requisito de inglés para los que quieren ser meseros. En Veracruz, no sé, en Oaxaca, me imagino que algo parecido. Que sepa hablar, pues que a lo mejor no inglés, pero sí que se exprese bien en español. ¿Qué requisitos pedirías tú? Porque el mensaje que presentas es de vida o muerte. Es un mensaje con consecuencias eternas. Pues el Señor Jesús eligió a 12. Y mire usted, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Qué más? Jacobo. Puede ser pregunta de mañana. Juan, hermano de Jacobo. Y cuando Jesús los vio, ¿cómo les dijo? Ustedes son Boanerges. Esto es, ¿qué habrá visto Jesús en Juan? Andrés. ¿Quién más? Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás el incrédulo. ¿Y quién más? Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote. ¿Quién creen ustedes que era el más capaz? El que sabía expresarse, el que tenía mejor presencia, el más inteligente. Los historiadores bíblicos dicen que Judas tenía el mejor perfil, el mejor currículum. Y los demás pues eran pescadores. ¿Usted ha escuchado cómo hablan los pescadores? He estado por Alvarado, Veracruz, el mismo puerto de Veracruz, a lo mejor Puerto Escondido podría ser por acá. Pero la expresión verbal de un pescador, sencilla, y ganamos mucho, ¿verdad? Mateo era un cobrador de impuestos.
Roma lo contrató y le dijo, mira Mateo, tú le vas a cobrar a tus hermanos los judíos. Yo te voy a pedir un denario, pero tú les vas a cobrar 4, porque 3 van a ser tuyos. Así que Leví Mateo era rico, pero se había enriquecido a cuestas de sus hermanos. Era una sanguijuela. Pero el Señor lo llamó. Si analizáramos de los 12, no tendríamos el tiempo suficiente. Ahora miren, Jesús tenía un círculo de amistad entre Jesús y los apóstoles. Jesús amaba a todos. Pero es curioso que de los 12, 9 lo amaban también. Pero de los 12 había 3 que estaban más cerquita. Pregunta de mañana, ¿verdad? De los 12 había 3. ¿Quiénes eran? Juan, Pedro y Santiago. Pero de esos 3 había uno que estaba más cerquita de él. Se recostaba en su regazo. Judas, Pedro, ¿cómo ven? Se recostaba en su regazo y se llamaba Juan, el discípulo amado, muy joven, a lo mejor sin menos prejuicio, aunque era un hijo del trueno, dice la Biblia. Así que Jesús tiene una misión que cumplir. El evangelio de Jesucristo tenía que ser predicado en Jerusalén, y después de Jerusalén tenía que ir a Samaria, y después tenía que ir a Judea, y después tenía que ir al resto del mundo. Y el Señor dijo, necesito a 12. Y de los 12 todos fueron llamados por Él, pero de los 12 había 3 más sensibles a la voz de Dios. Yo le pido al Señor, Señor, hazme sensible a tu voz. Quiero oír tu voz. Quiero sentir el aliento de tu boca. Quiero sentir tu presencia. Ellos 3 eran los más sensibles. Pero de los 3, el que más estaba cerca era Juan. El evangelio de Juan es muy rico. El evangelio de Juan te dice cosas que probablemente los otros no te dicen por la cercanía que tenía Juan con Jesús. Bien, entonces estos 12, fíjense el desafío. Número 1, ser como los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Israel. Era un gran desafío. Número 2, convencer a la gente de que Jesucristo era Dios. Era muy difícil porque lo habían visto crecer en la carpintería de José. Para nosotros es más fácil creer que Jesús es Dios porque hemos visto sus milagros registrados en su santa palabra. Pero cuando Jesús muere, y entonces la gente, y hay una versión de que fue robado su cuerpo por los discípulos, ellos tenían que decir, no, Jesucristo es Dios, Jesucristo ha resucitado. Era muy difícil. Pero noten el gran desafío que tenían que enfrentar. Aún a las mismas huestes malignas. Así que tenían el desafío de ser como los patriarcas. Número 2, enfrentar a una turba incrédula. Y número 3, a las mismas huestes malignas. Y Jesús el Señor pensó en los pescadores. Y Jesús el Señor pensó en los cobradores de impuestos. Los ojos de Jesús no miran igual que los nuestros. No te sientas menos. Eres un hijo o una hija de Dios. El Señor quiere hacer grandes cosas, pero pastor, me he equivocado.
Pero pastor, mire, estoy cosechando lo que he sembrado. Bendito el Señor. Estás en el lugar correcto, porque te queremos explicar que Dios, el Señor, es el escultor divino. Hablemos un poquito de Felipe. ¿Quién era Felipe? Bueno, la Biblia dice que Felipe era de Betsaida. Buena pregunta para mañana. Número 2, fue uno de los primeros a quienes Jesús llamó, a Felipe. Número 3, escuchó la predicación de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba predicando y vio venir a Jesús, ahí estaba Felipe. Y cuando lo vio venir Juan el Bautista, dijo: señores, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista estaba en el río Jordán. Y entonces Jesús vino a Juan, dice la Biblia, para ser bautizado por él. Y Juan tuvo una lucha diciendo: ¿pero cómo? Jesús le dijo: así conviene, hazlo, como un ejemplo. Y cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia, que se escuchó la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual ¿qué? Me complazco. También cuando Jesús se bautizó, descendió en forma de paloma, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Noten el significado maravilloso del verdadero bautismo. La voz de agrado de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Felipe escuchó la voz de Dios. Felipe vio descender el Espíritu Santo. Pero ¿qué creen? Felipe tenía un problema. Era lento ¿para qué? Para creer. Ajá, sí, todo está bien, pero... oye, hermano, mira, sí, ve, el Señor te llama. Ay, pastor, está bien. Ay, hermano, pero algo me detiene. ¿Qué te detiene? No sé. ¿Por qué no lo haces? No lo entiendo. Ese es el síndrome de Felipe. ¿Habrá en esta noche alguien que sea lento para creer? ¿Habrá en esta noche alguien que tenga el síndrome de Felipe? Creciste en la iglesia, hijo, te acuerdo cuando ibas a los departamentos. Tu papá, tu mamá, todos cristianos. Y tú, miren ya, oye, pero así dijiste en enero, estamos en diciembre. Es un síndrome lento para creer. Y no estoy diciendo que Felipe no era un buen hombre. Felipe era un buen hombre. Ejemplos. En San Juan 6 se habla de un problema que había. Resulta que había 5,000 personas, hombres, sin contar a las mujeres. Y me supongo que había mujeres. La cultura hebrea en aquellos tiempos no le daban un voto a la mujer. Y me imagino que de los que estaban allí eran casados y tenían hijos. Así que en realidad no había 5,000. Las mujeres siempre han sido más. Y hijos donde quiera hay. Entonces estaba Jesús viendo a la gente, no habían probado alimento. Y Jesús le dijo a Felipe: oye, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coma esta gente? Felipe le respondió: Señor, 200 denarios, el salario de un día era un denario. Señor, 200 salarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos coma un pedacito. Pero esto decía, dice el versículo 6, para probarle, porque el Señor sabía qué era lo que iba a hacer. Pero el Señor Jesús estaba viendo, había puesto la mirada en Felipe. El Señor Jesús sabía que Felipe era un buen muchacho, era un buen hombre. El Señor Jesús sabía que Felipe tenía una lucha.
Hay en esta noche alguien que está luchando entre aceptar a su Señor. Hay alguien en esta noche que siente que el Espíritu Santo le llama, pero hay algo, una situación, el trabajo, la familia, compromisos sociales, etcétera. El Señor sabía que Felipe era bueno y estaba trabajando en su corazón. Querido que me escuchas, en este lugar y a la distancia, el Señor, a través de su Espíritu Santo, está trabajando en tu corazón. Viniste porque te trajo. Viniste porque hay un mensaje de Dios para ti. Ha puesto sus ojos en ti como con Felipe. Bien. Ese reloj se me adelanta cada vez de que me pongo aquí. Y entonces aquí hay una explicación de la palabra aner, que antropos. Déjeme avanzar un poquito para que no nos gane el tiempo. San Juan 14 habla de la despedida de Jesús. Jesús se tiene que ir ya. Han pasado más de 3 años. Lázaro ha resucitado. Se multiplicaron los panes. Comieron más de 5,000 personas. Han ocurrido muchos milagros. La lepra fue limpiada. Los endemoniados gadarenos se convirtieron en hombres lúcidos. Y Jesús se va. Y cuando ve a los 12 les dice: señores, no se pongan tristes. No se turbe vuestro corazón. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Ustedes ya saben a dónde voy. Voy a prepararles un lugar. Y ustedes además ya saben cuál es el camino. Así que ustedes no tienen por qué entristecerse. Y le dijo Tomás, noten, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y escuchen esto, apareció Felipe y le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y con eso es suficiente. ¿Contagió Tomás a Felipe o Felipe a Tomás? No sabemos. Pero tenían un problema estos muchachos. Y noten lo que Jesús le dice. Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, ¿no me conoces? Felipe, ¿no te acuerdas de los panes? Oye, Felipe, ¿y no te acuerdas de la lepra? ¿Y no te acuerdas del paralítico de Capernaum? De paso, mañana hablaremos de él. ¿No te acuerdas, Felipe? Y Felipe sí se acordaba, pero tenía un problema. El que me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Por qué dices tú, Felipe, que no me conoces y que no conoces al Padre? Un buen muchacho, pero con un problema. Lento para creer. Hablemos un poquito de Juan, ¿les parece? Juan, cuando Jesús los vio, a él y a su hermano Jacobo, los apellidó Boanerges, es decir, hijos del trueno. ¿Por qué así? ¿Cómo sería Juan? ¿Y cómo sería su hermano Jacobo? A Jacobo lo traspasó la espada de Herodes. Los que creen en los temperamentos, que de paso nos informan que ya no existen, o que si existen hay más de 400, y aunque en el principio hablábamos de 4, ¿no es cierto? El temperamento melancólico, colérico, flemático y sanguíneo. Dicen los que se adentran en esto, cristianamente hablando, que Juan tenía un temperamento colérico, melancólico. O sea, Juan era de los que estaban calladitos, pero dentro de su corazón ya se revolucionaba algo. De esos que no decían nada, pero cuando actuaban,
actuaban. Y me llama la atención que el Señor los vio y les dijo: muchachos, ustedes son hijos del trueno. Pero los llamó. Interesante, ¿no es cierto? Los llamó aún siendo eso. En realidad este pedido no es de Santiago y Juan, los hermanos, estamos hablando de Juan. Este pedido es de la mamá de ellos. Jesucristo está diciendo que Él terminará todo esto, se cumplirá lo que Dios ha establecido, el yugo de los romanos quedará roto. Y entonces pide la mamá de Juan y de Santiago hablar con Jesús. Y entonces Jesús le dice: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino, cuando tú le ganes a los romanos, cuando sea roto el yugo romano, ¿sabes una cosa? Yo quiero que en tu reino se sienten estos dos hijos míos. Mira, Jesús, este es muy bueno, ponlo al lado derecho. Este también, ponlo al lado izquierdo. Que sean tus brazos más aproximados. Podríamos decir, este que sea el presidente y este que sea el secretario. Este que sea el primer anciano de Jalatlaco. Y Jesús les dice: oiga, pero ustedes, y Él les dijo, a ver, perdón, aquí. Entonces Jesús respondiendo dijo: no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y los dos hermanitos dijeron: podemos. Claro que sí. No se equivocó mamá. Yo a la derecha, Señor, y mi hermanito a la izquierda. Yo nací primero. No dice eso la Biblia, pero pudo haber sido. O sea, Juan tenía un problema. ¿Y qué pasó con los 10? ¿Qué dice la Biblia? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. Que de paso los 10 tenían el problema. Porque cuando estaban platicando con Jesús, se relegaban y dialogaban, dice la Biblia, quién iba a ser el primero. Yo me imagino que Felipe quería ser el primero. Fue de los primeros que el Señor llamó. Había un problema con los seguidores de Jesús. Había un problema, Beto. Pero el Señor los llamó. Esto es lo lindo. Estamos viendo los defectos de los que fueron llamados por el Señor, pero la supremacía es que Dios los llamó, que Jesús los llamó y oró toda la noche para poder elegirlos. Dios te llamó. Aunque te cueste creer, Dios te llamó. Pero pastor, hoy hice esto. No importa. No importa que seas lento para creer. Permíteme decírtelo con cariño. No importa, permíteme decir, que seas un hijo del trueno. Dios te eligió. Dios no ve en ti lo que tú y yo somos, sino lo que podemos llegar a ser. Miren cómo pensaba Juan. Un homicida mata a uno, ¿verdad? Ese es un homicida el que mata a uno. Pero el que es asesino en masas es un genocida. 2 hermanos genocidas en Boston pusieron los explosivos. Muerte en masas. Miren lo que dice la Biblia de estos hermanitos. Les doy el contexto de estas citas bíblicas. Jesús está por ir a Jerusalén. Pero para ir a Jerusalén tiene que pasar por un pueblito. Y en ese pueblito, en Jerusalén, están los judíos. En el pueblito es un pueblito de samaritanos. No se llevan los samaritanos. Hay un pleito comprado de tiempo atrás. Y Jesús le dice a los hermanitos Juan y a su hermano Jacobo: dile a los samaritanos que vamos a pasar porque tenemos que ir a Jerusalén.
que nos dejen pasar y que nos den comida. Y entonces van obedientes estos dos muchachos y le dicen a los samaritanos, y entonces los samaritanos les preguntan, ¿dónde van? A Jerusalén. ¿Ustedes son judíos? Sí. Nosotros somos samaritanos. Y como tienen necesidad y tienen hambre, nos buscan. Ni hay paso, ni hay comida. Pero ustedes saben a quién le están diciendo que no. Es a Jesús el Señor. Él es dueño de todo. Déjenos pasar. Y los samaritanos dijeron no. Y llegaron los hermanos, ahora sí que enojadísimos, hermanos. Viendo esto, sus discípulos, noten, Jacobo y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías en el monte Carmelo y consumió a los 450 adoradores de Baal? Señor, danos permiso, queremos hacer algo con ellos. ¿Cómo es que te están diciendo que no, tú eres Dios, Señor? Ni siquiera nos dejan pasar, ni nos quieren dar comida. Por favor, permítenos consumirlos. Que caiga fuego del cielo. Y dicen en Veracruz que se achicharren, que se quemen. Pensamientos genocidas. Entonces, volviéndose él, los reprendió y les dijo, muchachos, no es así, hijos del trueno. Así eran. Pensamientos genocidas. Hablemos así rapidito de Pedro. También hay una información que dicen que Pedro era de un temperamento sanguíneo. El sanguíneo es el alma de la fiesta. El que sabe reír, el que sabe hablar, que tiene presencia, que toma la iniciativa, que es un líder nato, que se mueve de aquí y se mueve para allá. Así era Pedro. Un tipo sanguíneo, expresivo, expresiones superlativas, en otras palabras, exageradas, surgían o surgen de la boca de los sanguíneos. En ocasión de la Santa Cena, dice aquí, Jesucristo le empezó a lavar los pies a los discípulos. Al primero que le lavó los pies fue a Judas. Pero cuando llegó con Pedro, le dice, mira, Señor, a mí no me vas a lavar los pies nunca. Porque quienes lavaban los pies eran los siervos, eran los criados. Y en la concepción de Pedro, Jesucristo no era ningún criado. Jesucristo les dijo, ¿y quiénes creen ustedes que yo soy? Y Pedro le dijo, tú eres el Hijo del bendito, tú eres el Cristo, tú eres Dios. Así que cuando Jesús le quiere lavar los pies, le dice, no, a mí tú no me los lavas. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás que parte conmigo. Porque estableció el Señor un rito de humildad. El lavamiento de los pies significa humildad. No me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si no te los lavare, Pedro, tú estás de más aquí, no tienes parte conmigo. ¿Y saben qué dijo Pedro? No es lo que yo puse ahí. San Juan 13:9 dice, ¿sabes una cosa, Señor? No solamente me lavarás los pies. ¿Qué me vas a hacer? Báñame, le dijo, todo mi cuerpo. La exageración del sanguíneo, ¿no es cierto? Señor, tú no me vas a lavar los pies, Pedro, si no te los lavo no tienes parte conmigo. Ah, entonces báñame, le dijo. Totalmente. Expresiones superlativas. Jesús les dijo, ¿saben una cosa? Donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. Y Pedro le dijo, ¿por qué no te podemos seguir? No te pueden seguir ellos, Señor, pero yo te sigo. Es más, yo pongo mi vida por ti ahora. Yo la entrego. ¿Qué más?
Noten esto, cuando atrapan a Jesús, cuando hay el concilio y van a atrapar al Señor Jesús, hay un juicio preliminar en la madrugada, llegan y preguntan quién es Jesús, lo apresan, y cuando Pedro ve que apresan a Jesús, dice San Juan 18:10, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó, ¿qué, hermanos? La oreja derecha. Y dice la Biblia que se llamaba Malco, traía una espada. Pedro era de los que sacaban la espada. Había un hermano que estaba iniciando en la iglesia y traía una 45, hermanos. Oiga, pero si usted está incursionando en el cristianismo, por si falla el Salmos 23, dijo. La espada, ¿no es cierto? Pedro la traía. Cuando vio que se abalanzaron contra Jesús, sacó la espada. La pregunta aquí es, ¿le tiró a Malco el espadazo para cortarle la oreja? No. ¿Qué le quería cortar? La cabeza. ¿No es cierto? Pobre hombre. Pero del estado de Morelos hay un hombre que se caracterizó por secuestrar y cortar, ¿qué cosa? Orejas. ¿Cómo se llamaba? O se llama Arismendi, ¿no es cierto? Pero ese no es el original, hermanos. El original es este. Este es el mocha orejas bíblico. Le cortó la oreja, señores, no minimicemos. Y Dios lo llamó. Y no le quitó a cortarle la oreja, hermanos. Se agachó Malco. Le quería cortar, ¿qué cosa? La cabeza. ¿Cómo era Pedro, no es cierto? Tremendo. Entonces, miren qué problema tiene Pedro. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, oye, ¿no eres tú de sus discípulos el que él negó y dijo qué cosa? No soy. ¿Cómo dijo Pedro? No soy. Por favor, déjenme regresar tantito. ¿Por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, Señor. Yo lo voy a dar todo. Pero cuando le preguntan, hermanos, él dice qué cosa. No soy. No soy. Es como el hermano, vamos a reunirnos a las 3 de la tarde, vamos a distribuir los libros, vamos todos, hermanos. Está hablando el sanguíneo. Y a las 3 de la tarde, oye, ¿y dónde está? ¿Dónde está? Y lo van a ver, ella está en su casa. ¿A poco ya están allá? El sanguíneo es muy variable. No estoy dando ningún testimonio aquí, ¿eh? Aquí salimos y bien bonito todos nos organizamos. Pero estaba Pedro calentándose y le dijeron, oye, ¿tú eres de ellos? Él dijo, no soy. Se había olvidado que había ofrecido su vida. Es más, hermanos, ¿saben que cuando Jesús estaba en la Santa Cena? Bueno, déjenme contárselo así rapidito. Cuando Jesús estaba en la Santa Cena dijo, el que tome el pan cuando yo lo tome, ese me va a entregar. Y hablaba Jesús de que alguien lo iba a entregar. La Biblia dice que Pedro le dijo a Juan, mira Juan, dile al maestro que quién lo va a entregar. Y luego me dices que yo me encargo de él. Como dicen los alumnos, nos vemos a la salida, ¿no es cierto? Dice la Biblia, Pedro. El original, hermanos. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, oye, yo te vi allá, pobre de mi primo, no tiene oreja. Tú eras. Negó Pedro otra vez y enseguida el gallo, ¿qué? Cantó. Se arrepintió de no negarlo y lo negó. Pero luego vemos la otra parte. Entonces, ¿se habrá equivocado Jesús con sus discípulos?
tenía que predicar en Jerusalén. Tenía que predicar en Judea, en Samaria, el resto del mundo. Tendría que conocer México, el evangelio a través de los discípulos. Y se habrá equivocado Jesús, porque eran incrédulos. Número 2, eran ambiciosos. Y número 3, cambiantes como las olas de la mar. ¿Se equivocó el escultor divino de sus discípulos? Déjenme expresar un elemento importante. Una escritora cristiana, en un libro que se llama, aquí está, Discurso Maestro de Jesucristo se llama. Ella dice que los discípulos eran como piedras que necesitaban ser pulidas. Y dice ella que mientras las piedras son labradas, cinceladas, pulidas y bruñidas, el proceso resulta penoso y es duro ser oprimido contra la muela del esmeril, pero entonces y solo entonces la piedra sale preparada para ocupar su lugar en el templo celestial. Y sigue diciendo ella, el Señor no ejecuta trabajo tan consumado y cuidadoso en material inútil. Solamente sus piedras preciosas se labran a la manera de las de un palacio. El Señor fija sus ojos y dice, mi hijo vale tanto que cuando yo evalué a la humanidad, yo dije, pongo mi vida, porque la humanidad vale mucho. Jesús tuvo que decirle a ellos, ustedes no saben qué espíritu tienen. Jesús tuvo que decirle a Pedro, apártate de mí, Satanás. Y dicen que se lo dijo porque al lado de Pedro estaba Satanás. No se los estaba diciendo a Pedro, sino al que estaba incitando a Pedro. Porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. Hubo algo que cambió el rumbo, el orden de prioridades y la óptica de los llamados por Jesucristo. Habla de la experiencia del Pentecostés y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que cambió el derrotero de la vida de los apóstoles fue la presencia pujante, abundante y poderosa del Espíritu Santo. La Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aclaro un poquito la expresión en otras lenguas. Jesús, en ese tiempo, los apóstoles estaban en Jerusalén celebrando una fiesta nacional de los judíos. Los judíos habían sido expatriados por los romanos. Habían tenido que huir a otros países de diferentes partes de aquel mundo. Pero cuando llegaban a la fiesta del Pentecostés, los demás judíos que estaban en otros países llegaban. En esa ocasión llegaron de otros países. Y Dios, dentro de sus planes, quería que los que viniesen de otros países conocieran el mensaje de que Jesucristo el Señor era Dios, de que Jesucristo había resucitado y de que Jesucristo salvaba. Entonces, cuando llega el Señor, dice que derrama su Espíritu Santo. Y de repente Pedro empieza a hablar en este idioma. Y Felipe empieza a hablar en otro idioma. Y entonces Juan empieza a hablar en otro idioma. Y entonces todos aquellos que venían de otros países, todos al unísono, simultáneamente reciben el mensaje de salvación y de esperanza.
Por eso dice la Biblia que hablaban en otras lenguas. El diccionario dice que lengua es un instrumento de comunicación de una nación a otra. Estaba en Sayula de Alemán, Veracruz, en una campaña parecida a esta, en un parque, era a campo abierto, muy lindo, mucha gente, y terminando de predicar, un hermano sincero me dijo: pastor, quiero que haga una oración por mí. Yo quiero que la oración sea de ánimo, me dice, porque soy un poco desanimado. Y yo le dije: vamos a orar, y nos orillamos, hermanos. Nos pusimos ahí en un lugarcito estratégico, discreto, y nos tomamos de la mano y empezamos a orar. Y empecé yo a orar porque él me pidió que yo orase por él. Pero de repente él me ganó, porque empezó a orar y me apretaba las manos. Hermanos, yo cuando oro me encanta orar y tardar, pero esa ocasión yo ya quería abrir los ojos, porque me apretaba y empezaba a sentir algo raro, y de repente empezó a hablar en otro idioma que no era español. Y terminamos de orar y me dice: pastor, ¿usted cree en el don de lenguas? Yo le dije: sí. Yo tengo el don de lenguas, me dijo. Sí, le dije: hermano, ¿y qué dijo? No sé, me dijo. Porque la lengua es un instrumento de comunicación de un país con otro. Pero no sabes lo que dijiste. Bueno, es que fue para mi beneficio, dice él. Pero ¿de qué te benefició si no supiste lo que dijiste? Entonces, en el tiempo del Pentecostés no fue así. Se expresaban otras lenguas, pero tenían un mensaje claro, transparente y poderoso. Uno de nuestros misioneros en alguna parte del mundo, de las islas del Pacífico Sur, estaba predicando a un sector de gente, isleños, que tenían otro idioma, otro dialecto, y había un traductor allí. Y entonces el misionero predicaba, miembro de nuestra iglesia, y entonces el traductor pues cumplía su función. Pero a medio sermón, el misionero se dio cuenta que el traductor estaba callado. Pero también él se dio cuenta que él seguía hablando. Y estaba hablando el dialecto de la gente que estaba en la comunidad. Eso se llama don de lenguas. ¿La iglesia adventista del séptimo día cree en el don de lenguas? Por supuesto. Allí se experimentó, siempre y cuando sea un lenguaje claro, basado en un así dice Jehová. Ahora miren, después del Pentecostés, por favor, no miren mucho el reloj porque se adelantó un poquito. Dice: después de eso, sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas ¿por quiénes? Por los apóstoles. ¿Quién? El que cortaba la oreja. ¿Quién? El que era hijo del trueno. ¿Quién más? El que era incrédulo. Dice la palabra del Señor: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unidos en el pórtico de Salomón. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban. Dice ahí Pedro, Jacobo, y quiero enfatizar que ahí estaba Felipe también, el incrédulo. Y todos ellos perseveraban. Según la tradición hay dos versiones. Felipe pudo haber muerto de vejez, o Felipe pudo haber muerto crucificado, porque dejó de ser un incrédulo y se dedicó a testificar del Señor. Y déjenme decir de Pedro, no el mocha orejas, hermanos, no el hombre variable como las olas de la mar. Jesucristo el Señor miraba en Pedro un gran evangelista. Entrando a un templo llamado La Hermosa y habiendo un paralítico allí, Pedro le dijo que le pedía limosna. ¿Sabes una cosa, amigo? No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La Biblia dice que el paralítico se levantó.
40 años paralítico, viendo venir gente normal. Pero cuando el paralítico se encontró con dos personas llenas del Espíritu Santo como Pedro y Juan, entonces dejó de ser paralítico. La diferencia es el Espíritu Santo, querida familia. Miren nomás, Pedro el evangelista, y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Caminó el paralítico. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y cuando predica Pedro, se añadieron aquel día 3,000 personas. Y en el segundo sermón que predicó Pedro, dice, y el número de los varones era como de 5,000. Ya no el Pedro variable, ya no el Pedro rápido para la espada, era un evangelista, era un hombre convertido. Era tanto el poder de Pedro que dice la Biblia que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Solamente la sombra de Pedro, el hombre rápido para la espada, el hombre que negó al maestro, en esta ocasión transformado por el Espíritu Santo. Jesús no se equivoca. No importa que seamos piedras abruptas, sencillas. Hablemos un poquito del trueno versus discípulo amado. En una de sus epístolas, tercera de Juan 2, se refiere a un hermano llamado Gallo y le dice: amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué, hermanos? En todo. Así como prospera, ¿qué cosa? Tu alma. Hermano, te extraño. Hermano, ¿cómo está la familia? Hermano, ¿cómo te encuentras? Ya no diciéndole al Señor, por favor, permite que caiga fuego del cielo y sean consumidos. Ya no, hijo del trueno. Ahora un discípulo amado, un genocida se convierte en un mayor canal de luz. ¿Por qué? Porque aparte de San Pablo, que escribió 14 epístolas, Juan escribió su evangelio. Juan escribió la primera carta, la segunda, la tercera y el último mensaje para el planeta Tierra. El Señor lo utilizó o usó a un discípulo amado. El último mensaje de salvación fue escrito por Dios a través de Juan. Ya no un hombre ambicioso, ya no un hijo del trueno, ahora un hombre convertido para la gloria y la honra de Dios. Al menos que tú estés feliz como estás, yo te quiero decir en esta noche que el escultor divino te llama. A lo mejor tus amigos, tu familia, tu propia conciencia te diga: esto no es para mí. No tengo punto de retorno, ya hice muchas cosas malas. No, querido, eres un hijo de Dios. El Señor no mira lo que tú eres, sino mira lo que quiere ser, los sueños que quiere cristalizar. Y por favor, no lo dejemos todo a la escatología bíblica. Al final del tiempo, es lo que Dios quiere hacer contigo hoy. En este 30 de abril, en este 2013, el Señor quiere transformar tu vida. No permitas que el síndrome de Felipe te atrape. No permitas eso. Tampoco te sientas acomplejado por ser un hijo del trueno, por ser variable como las olas de la mar. No tengas temor, el escultor divino te llama. Y el Señor quiere hacer cosas maravillosas, extraordinarias en tu vida. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con los demás hermanos, lo está haciendo en diferentes lugares del mundo. ¿Por qué no contigo? ¿Por qué no ahora? Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El Señor, a través de su Espíritu, es omnipresente, está en todas partes del mundo. Se están convirtiendo morenos, se están convirtiendo blancos, amarillos, rojos. La humanidad toda está recibiendo el mensaje de salvación. Y en esta noche, tú lo estás recibiendo. ¿Por qué no lo intentamos en el nombre de Dios? Una vez más te vamos a invitar, mientras
Escuchamos una música especial. ¿Por qué no vienes? Queremos orar contigo. Queremos visitarte en casa. Y queremos decirte una buena noticia. El sábado, Pastor Ulises, tendremos una gran ceremonia bautismal. Tienes que saberlo. Yo lo hice 25 años atrás. Mi mejor decisión. Nunca más un hijo del trueno. Nunca más en el vandalismo. Nunca más escondido. Libre en el Señor. Mensajero del Rey de Reyes para gloria suya. No por merecerlo. Recuerden, somos salvos por gracia. Y si tú en tu corazón anhelas hacer un pacto con Dios, te decimos, tenemos todo preparado para el día sábado. En esta noche, ¿por qué no meditamos en la palabra de Dios a través de esta música? Y nos vamos después de una oración de dedicación que queremos hacer contigo. Aquí estoy, Señor, traigo heridas y vivencias de dolor. Aquí estoy, Señor, aferrado a tus brazos de amor. Lléname de tu Espíritu Santo y restaura este pobre corazón. Renuévame hoy con tu amor. Renuévame hoy con tu Espíritu, Señor, que pueda sentir tu gracia en mí. Renuévame hoy con tu amor. Yo encontré paz infinita y el amor que un día busqué, y aún me alejé de tu mano y tu presencia me olvidé. Y aquí estoy, regresando de nuevo. Yo te suplico que me escuches, Salvador. Renuévame hoy con tu amor. Renuévame hoy con tu Espíritu, Señor, que pueda sentir tu gracia en mí. Renuévame hoy con tu amor. Renuévame hoy con tu amor. Renuévame tu Espíritu, Señor, que pueda sentir tu gracia en mí. Renuévame hoy con tu amor.
¿Cuántos en esta noche quisieran decirle al Señor: Señor, renuévame, quiero regresar? ¿Puedo ver tu mano arriba? ¿Te puedes colocar de pie para tener una palabra de oración? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, que es el escultor divino, que empiece a trabajar ya en nuestros corazones. Oramos. Nuestro Padre y nuestro Dios, bendito sea tu nombre. En esta noche, Señor, hemos aprendido que no miras lo que somos, sino lo que tú quieres, y no solamente quieres, sino que puedes hacer. Tu palabra nos ilustra, nos enseña, nos da ejemplos de los cambios que tu Espíritu Santo puede hacer. Lo está haciendo en diferentes partes del mundo. La oportunidad llega y también se va. Permite que nuestros amigos puedan tomarla para sí y te puedan decir: Señor, tú eres el escultor divino, empiézame a cambiar mi vida. Te damos permiso que lo hagas. De tal forma, Señor, que lo que tú tienes planeado, que es maravilloso de paso y muy hermoso, lo empieces a hacer en cada uno de nosotros, en todo aquel que lo anhele, porque esto es de voluntad, esto es en el libre albedrío que nos das, el privilegio de decidir por ello. Lleva con bien a nuestros amigos, lleva con bien a tu iglesia, y si tú quisieras, Señor, qué lindo sería soñar contigo. Háblanos, contéstanos de acuerdo a tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Último anuncio nada más. Que Dios les bendiga mucho. Que tengan una feliz noche. Les recordamos a nuestras visitas que pueden dejar las Biblias que se les prestaron en sus asientos. También les recordamos a los miembros que deseen comprar el libro del conflicto de los siglos. Todavía se está ofertando a la entrada de la iglesia, así que pueden pasar a comprarlo ahí. No se vayan sin antes disfrutar un pequeño refrigerio que la iglesia ha preparado para ustedes. El pastor también hace la invitación por si alguna visita quiere platicar con él antes de retirarse. En esta zona se va a ubicar para que puedan platicar con él. La página, les recuerdo, para los que utilizan internet, es www.iasdjalatlaco.oaxaca.org. Gracias por acompañarnos esta noche, que descansen y nos vemos aquí mañana en punto de las 7:15. Buenas noches.